tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ahora con fuerza todos digámosle: tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Que se escuchen las voces. Cuán grande es Dios, Señor. Cántale cuán grande es Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favor y de misericordia, el que sacia de bien tu alma, de modo que te enjuvenezcas como el águila. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Todo el mundo cantando en esta hora. Si tiene un Dios grande y poderoso, cante y dame su nombre. Cuán grande es Dios.
fuerte aplauso a ese Dios poderoso. Si Él es grande, si Él es fuerte, si Él es digno, Él es nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. No se cansa de adorarle. Que si sus manos se cansan, si sus manos, si usted siente dolor en sus manos al aplaudir, aplauda aún más fuerte, aplauda aún más fuerte, que Él lo merece, que Él es grande y poderoso. Vamos, hermano, dígale en esta hora: Señor, estoy sediento de tu presencia. Quiero adorarte, quiero bendecir tu nombre. Quiero contemplar tu hermosura, quiero contemplar tu santidad, Señor. Ministra mi ser. Dígale, Señor, estoy sediento de ti. El Señor quiere escuchar tu clamor, quiere escuchar. Él realmente está sediento de Él, que no son palabras solamente de diente al lado, que hay un corazón ardiendo por su presencia, que hay un corazón que se derrite por su presencia. Así como el rey David cuando escribió: como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Señor, mi alma, mi cuerpo, todo tiene sed de ti, Señor. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Necesito estar contigo. Tu pueblo tiene sed de ti, Señor. Necesito adorar. Ahora con toda su fuerza dígale: dame de tu manantial. Necesito
necesito más. Señor, necesitamos más de ti. Nuestras vidas, oh Dios. Dame de beber, Señor, de esa agua, Señor. Queremos beber, Señor, de ese manantial de vida. Necesito dame mi Dios de tu necesito más. Ese pueblo sediento del Señor, de su presencia, de su Espíritu Santo. Llena nuestras vidas, Señor, llena nuestro alma, nuestro ser. Necesito a ti, Señor. Dame de beber. Sacia nuestra sed de ti, oh Dios. De tu manantial. Dame de beber. Porque estaremos toda una eternidad adorándole día y noche. Adorarle a Él debe ser nuestro gozo. Adorarle a Él debe ser nuestro anhelo. Adoramos, Señor Jesús.
Tal y como somos
Él murió por, aun siendo nosotros tan malos, pecadores. Dios no hizo distinción de personas. Aleluya. Dios a todos los ama por igual. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a batir que me ayuden a cantar con óleo de alegría me has ungido. ¿Cuántos han sido ungidos con ese óleo? Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. De alegría me has ungido, con gozo y pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, con óleo y alegría me has ungido, con gozo y pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido. La gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Ya me has ungido, con gozo y pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Aleluya. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta, Señor, para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo, Señor. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? ¿Pueden levantar sus manos, por favor? Y poder darle una palabra de agradecimiento al Señor.
Gracias, Señor, porque estoy aquí. Porque me has bendecido, has sido bueno conmigo. Gracias, Señor, no por tus podemos callar, misericordias, Señor, esas lo que tú que haces aún, día a día, Señor, tú me las Gracias, das. Señor, porque tú has hecho, Señor, este día. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Dale un fuerte aplauso al Rey. Bendito sea el Señor. Bendito sea Él. Puede tomar asiento. Bendito sea Él. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta preciosa mañana y compartir la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios en esta hora? ¿Sabe que Dios nos habla cada vez que nosotros decidimos poder estar en este lugar y poder escudriñar las Escrituras? Y hoy vamos a compartir, es nuestra cuarta semana acerca de esta serie Sed de Dios. Yo sé que el llegar aquí es porque ha tenido quizás necesidad en alguna área o está esperando algo de parte de Dios, y quiero que nosotros podamos aprender en esta mañana qué es lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Si usted toma sus notas ahí, por favor, o su Biblia en Mateo capítulo 5 versículo 6. Bendito sea el Señor. ¿Lo tiene ahí, hermano? Quiero que lo podamos leer todos juntos. El versículo 5 de Mateo capítulo 5 versículo 6 dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Todos juntos, por favor. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otra vez, por favor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabe que hay algo que usted y yo muchas veces sentimos en medio de todas estas situaciones que pueden estar aconteciendo a nuestro alrededor? Hay una necesidad de justicia, porque muchas veces hemos sido víctimas de cosas injustas, o quizás nosotros hemos causado en algunas personas o hemos hecho cosas en algunas personas que no se lo merecían. Pero el Señor en este pasaje, en este capítulo de Mateo, está hablando acerca del Sermón del Monte. Yo sé que muchos quizás lo han leído. Las bienaventuranzas del Señor. El pueblo necesitaba palabras de esperanza. Así como usted ha llegado el día de hoy aquí, Dios nos da una palabra de esperanza. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Esa es la gracia de este evangelio, de poder tener la confianza puesta en lo que Dios dice en la Escritura. Y es bien importante esto, porque el Señor le hablaba a un pueblo que venía de quizás muchas situaciones que habían pasado, tanto en su generación pasada como lo que ellos estaban viviendo. Por eso era muy importante las palabras que el Señor decía. ¿Sabe? La predicación del Señor, esa gran predicación que tuvo para darle aliento y darle esperanza al pueblo, a una gran voz empezó a decir las bienaventuranzas de todo lo que había para el hombre. Y por eso usted y yo estamos aquí. Porque si usted ha venido porque tiene sed de justicia, solo la podremos encontrar en el Señor. Mucha gente quiere tomar venganza por sus propias manos, quiere tomar justicia en sus manos, mas el Señor es un Dios justo. Cualquier situación que podamos estar pasando, Él tiene cuidado de ellas. Amén. Yo sé que todos en algún momento hemos pasado circunstancias que no lo merecíamos, pero Dios permitió que pasaran. Y por eso en esta mañana quiero que nosotros podamos aprender lo que decía el Señor en esa gran predicación que le hablaba a esa gente en ese tiempo, y así nos está hablando a nosotros el día de hoy. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Está hablando de aquella necesidad de Dios. Si usted se recuerda lo que hablamos la semana pasada, que en medio de los problemas Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar en lo cotidiano. Y Dios busca a aquellas personas que quieren estar con Él, que anhelan estar con Él. Yo sé que quizás varios de los que están aquí no sienten la necesidad de Dios. Ni siquiera les interesa Dios. Ni siquiera anhelan estar al lado del Señor. Quizás vinieron porque le dijeron que tenía que venir o porque lo trajeron. Pero Dios aún ahí tiene
misericordia y nos da una palabra bienaventurada para cada uno. Por eso es bien importante que hay una necesidad en cada uno de nosotros. Yo quiero que mire a su hermano que está a su lado y pregúntele, ¿tienes una necesidad? Yo sé que quizás si es su familiar la sabe. Hay una necesidad. Aún mi hijo que tiene 3 años pasa necesidades, tiene problemas, tiene conflictos. Cuando no se le da algo que él quiere. No imagínese a su hijo, imagínese usted si no está pasando por una necesidad. Pero Dios quiere que haya gente que tenga necesidad de Él, que tenga hambre de la palabra del Señor, que tenga aquel deseo de querer estar con Él. Por eso esta serie se llama Sed de Dios, porque hemos comenzado este mes de enero, ya se fue. Pero quiero que nosotros nazca, o por lo menos se fomente en nuestro corazón aquel deseo ardiente por el Señor. Que no sigamos siendo los mismos creyentes que hemos sido hacía quizás años. Que haya algo diferente en nuestras vidas. Que haya una necesidad de Dios. Un amor fervoroso, una pasión por Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Esas palabras que el Señor les daba era para que pudieran creer cada vez más en Él y depositaran su confianza en Él. Por eso es muy importante que nos da unas palabras de tranquilidad en medio de toda turbulencia, en medio de todo dolor. Estaba dando una palabra de esperanza. Por eso usted no vive por lo que el mundo dice, sino por lo que Dios dice. Usted no vive por lo que pasan en las noticias. Usted vive, nosotros vivimos, la iglesia del Señor vive por lo que el Señor dice en la Escritura. Amén. El hombre lo descarta, el hombre descalifica al mismo hombre. Mas para Dios todos podemos llegar a ser un especial tesoro. Y por eso nos aprecia, por eso nos da oportunidad, por eso derrama misericordia y nos da palabra de bienaventuranza. Amén. Por eso es bien importante esto. Él dijo, confiad. Dice, confiad. Confiad. Se lo estaba diciendo a todo aquel que creía, confiad. Porque yo he vencido al mundo. Mira, hermano, todos pasamos situaciones difíciles. Les voy a contar una de las situaciones duras que pasé hace unas semanas. Tenía un problema en el edificio donde vivo y dije, no me queda de otra que ir a reportar a esta gente. Voy a la estación de policía. Le digo la situación que está pasando. Hermano, fue como un golpe para mí. Es como realmente sumergirme en lo que está el mundo. Quizás usted está en el mundo, dice la Escritura, pero no somos parte del mundo. Y a veces no nos podemos dar cuenta de lo que está pasando en el mundo porque nos hemos encerrado quizás entre 4 paredes y solo nuestra relación ha sido con los mismos hermanos en Cristo. Y es bueno que vivamos en comunión, pero ¿sabe qué? Es importante saber cómo también se está moviendo el mundo, porque a esos es que Dios nos ha llamado, poder llevar una palabra de esperanza. Cuando llego a la estación de policía y le planteo la situación al que está ahí y me dice, no podemos hacer nada. Le digo, mira, ahí yo creo que fuman y están vendiendo droga, y le expliqué toda la situación y me dijo, aquí, si lo hace en su casa es legal. Aquí, en el estado de Maryland. Pero si la están vendiendo tienes que llamar inmediatamente para que lleguemos. Y si no los veo, pero sé que están ahí porque lo puedo oler. Por eso Dios nos dio 5 sentidos. No podemos hacer nada. Es legal. ¿Se puede imaginar cómo está el mundo? El problema es lo que estamos viviendo hoy. Se va a manifestar en el futuro. Le aseguro que le estoy hablando de los que fuman droga. Sabe que fue un dolor para mí decir cómo está realmente esta sociedad. Por eso lo que el hombre le dice bueno es malo para Dios, y lo que Dios dice que es bueno es malo para el mundo. Le traigo esto porque todos pasamos situaciones difíciles, y eso me hizo reflexionar realmente qué es lo que está pasando en nuestra vida como iglesia. El día de hoy es una realidad. Dios nos dejó un evangelio práctico, hermanos.
quiero que podamos entender que allá afuera hay una realidad que usted y yo y la iglesia del Señor se está enfrentando. Pero también hay una realidad para estos muchachos y para esos niños. Por eso tienes que tener sed y hambre de Dios. Porque si no sientes nada en tu corazón, no podrás entender realmente lo que el Señor está hablando en este pasaje. Amén, hermanos. No nos desliguemos, no pensemos que siempre las cosas van a ir bien. Van a haber momentos difíciles. Les traigo esta palabra que quizás sea un poco incómodo para algunos, pero es necesaria. Amén. Y mire lo que dice ahí en sus mismas notas. Lo puede buscar en su Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, iglesia, esta palabra que Dios nos ha dado ha sido para que nos pueda redarguir si estamos actuando mal. Porque si estamos actuando mal, tenemos necesidad de Dios. Tiene que haber en nuestra alma sed de Dios. Porque si estamos saciados, podremos dejar quizás de practicar todo aquello indebido delante del Señor. Pero si no tienes sed de Dios, vas a ser indiferente ante la presencia de Él. Por eso es importante, la escritura dice, es para redarguir, no es para hacerte sentir bien, es para corregir, es para instruir en justicia. ¿Y qué es lo que decía el Señor en el Sermón del Monte? En el capítulo 5 de Mateo, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Amén, hermano. Esa palabra que Dios nos ha dejado es como ese ungüento para nuestra alma, pero también para hacernos reflexionar qué es lo que está pasando en nuestra vida. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es la voz de Dios mismo. Cuando leemos la escritura, cuando usted abre la Biblia, usted está escuchando la voz de Dios. Muchas veces estamos escuchando lo que nuestros hijos están hablando. Usted está oyendo, pero no está prestando atención. ¿Sabe algo que me pasó estos días? Yo siempre a mi hijo, cuando se porta mal, le digo, en la casa hablamos. Y él ya sabe, ¿verdad? Esa es como la clave, ¿verdad? La key que tenemos. Y cuando llegaba, papi, hablemos, me decía. Papi, hablemos en el carro. No, cuando llegamos a la casa vamos a hablar. Pero a mí se me pasó, ¿verdad? Dije yo, bueno, ya se le pasó el alboroto que tenía. Estaba bien ocupado haciendo unas cosas y se me acerca. Y me decía, papi, hablemos. Y yo, sí, papá, sí, le decía, papi, hablemos. Hermano, él tenía necesidad de hablar conmigo. Y a veces cuando estás afanado, no puedes escuchar, está ahí, pero no está prestando atención a lo que te está diciendo. Y en ese momento me lo dijo varias veces y lo volteé a ver. Y le dije, ¿qué quieres, papi? Es que tú dijiste que íbamos a hablar. Por algo que había hecho. Entonces le digo, I love you, papi. Te amo. Y vino y me abrazó y me dijo, te quiero mucho, papi. Hermano, son cosas en las cuales son cotidianas quizás para usted, pero Dios le puede estar hablando. Así como me hizo reflexionar en ese momento, tu hijo necesita atención. Así Dios nos está diciendo a través de la escritura, tu hijo necesita atención. Así Dios nos dice, yo necesito tu atención. Amén, hermano. Por eso esa escritura dice que es para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Es bien importante que entendamos eso. Y hay algo bien importante que Pablo le decía a Timoteo, ahí en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Miren lo que dice la escritura. Está en la versión de palabra de Dios para todos. Dice la escritura ahí, enséñales
todo esto a los hermanos. Y así serás, dice, un buen siervo de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. ¿Sabe que Dios nos está llamando? ¿A qué Dios nos está, hermano, exhortando? Que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que dar una palabra nutrida. ¿Sabe, hermano, que cualquier persona que está aquí, escuche esto, necesita alimentarse? Porque si no muere. Físicamente, si usted no se alimenta a la cierta cantidad de tiempo, morirá. Por eso necesitamos comer. Algunos comemos porque nos gusta, otros comen porque necesitan comer. ¿Cuántos comen porque les gusta comer? Levante su mano, por favor. Ay, solo come por necesidad, ¿verdad? Solo cuando tiene hambre. Ay, hermano, está en la iglesia, no diga mentiras. La hermana me decía, una hermana me decía, y yo me sentí como bien, ¿verdad? Me dice, yo soy adicta al pan. Digo, ay, somos dobles. En vez de decirle, hermana, voy a orar por usted para que se le quite esa adicción, en vez de darle palabra de fe, yo me hice al lado de ella. Yo también, y ya me sentí bien. Ya no solo soy yo, Señor, otro también. Es que fíjese que yo soy de los que, así entre nos, ayúdenme a orar por eso. Fíjese que a mí me dan un pan y me lo como y quiero otro. Pero si me ponen dos, me los como y quiero otro. Entonces a veces lo que hacen es darme la mitad para que pida la otra mitad. Ya le agarré la táctica. Entonces, le quiero decir que es como un gusto, no es una necesidad. Pero quiero que podamos entender lo que Pablo le decía a Timoteo. Enséñale a los hermanos. Usted está aquí porque necesita ser enseñado, necesita ser nutrido, y nutrido de una palabra verdadera, una palabra correcta. Amén. No una palabra que esté torcida, una palabra a conveniencia, una palabra que no sea realmente lo que Dios está diciendo. Por eso es importante que entendamos que podamos ser nutridos de palabras de fe, teniendo una excelente enseñanza. Hay una responsabilidad como iglesia para que usted pueda ser enseñado, pero la mayor responsabilidad la tiene usted de poder estudiar la palabra de Dios también. Amén. ¿Sabe qué sucede cuando el cuerpo humano no toma agua? Le voy a decir esto: el cuerpo humano está compuesto del 60% de agua, pero el cerebro está compuesto del 70% de agua. Y el 80% lo componen, hermano, la sangre, y el 90% los pulmones. Si usted no toma agua en la parte física, tarde o temprano sufrirá consecuencias su cuerpo. Pero qué, hermano, del agua que podemos tomar en la parte espiritual. Muchos podemos alimentarnos bien físicamente, en lo natural, comer bien y tomar agua. Pero qué agua o qué alimento tú le estás dando a tu espíritu. Pablo se lo decía a Timoteo: dales una palabra, enséñales, nútrelos, dale buen alimento para que realmente puedan, dice la Escritura, ser a esos creyentes como Dios quiere que seamos. Así como fuiste tú enseñado, así tienes que ser ese maestro para aquellos a los que tienes que enseñar. Por eso es bien importante que entendamos el día de hoy la necesidad de poder ser alimentados. Amén. Bendito sea el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice así: mire hermano, cuando yo soy lleno, soy saciado, o tengo sed de Dios y Él me sacia. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, ¿lo tiene? Procurad con diligencia presentarte a Dios, ¿qué dice? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vean las mismas palabras que encontrábamos en el versículo anterior. Para ser, hermano, aprobado delante de Dios. La palabra del Señor nos permite vernos si realmente estamos siendo aprobados delante de Él. Por eso hay necesidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso el escuchar la voz de Dios, aquí, hermano, no es decirle tengo sed de Dios, sé para que Dios te dé cosas que quizás te lleven a la destrucción.
es tener sed de Dios para que puedas crecer en lo espiritual. Es para que Dios te pueda saciar en medio de aquellos problemas y de aquellas situaciones difíciles que está pasando. Porque uno como creyente no es probado en la bendición, es probado en los problemas. Si tú en la primera te sientes triste, te decaes, sientes que ya no quieres seguir adelante, hay un problema en tu vida. Porque estás moviéndote por emociones, no te estás moviendo basado a esa palabra que tu espíritu debería de estar nutrido. Por eso usted mira a muchos creyentes que andan de un lugar a otro, porque lo que sucede es que andan buscando algo que satisfaga su deseo. Así como a mí me gusta el pan, pero no me conviene. Puedo comerme la mitad, pero imagínese si comiera pan todos los días, el size que tuviera. No crean que no como mucho pan, o sea que las apariencias engañan, hermano. Quiero que entienda esto. Quiero que lo pueda entender, por favor. Que hay una necesidad. Dice el versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Ayúdenme a leerlo, por favor, el 21, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para la buena obra. Amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor, por favor? Si el Señor, a través de esa agua, de esa sed, de esa hambre que tenemos, Él nos limpia, dice la Escritura que vamos a ser ese instrumento agradable para la obra de Él. Si usted se da cuenta, toda la Escritura es presentarme aprobado delante de Dios y luego poder hacer algo de la obra de Dios aquí en la tierra. No es para que Dios me dé lo que yo quiero, es para que su nombre sea honrado y exaltado. Esa es la gracia de este evangelio, que podamos vivir de acuerdo a esos principios, a esos estatutos, a esas reglas, a eso que Dios ha establecido ya y que no podremos cambiar. ¿Sabe lo que le decía con respecto al conflicto que tuve hace unos días ahí en el vecindario? Me puedo dar cuenta que el hombre fácilmente cambia una ley para favorecer a otros igual a ellos, aunque sea incorrecto. No quiere decir que lo legal sea bueno, que ese es el problema que el hombre, en lo que el hombre está cayendo, que cree que solo porque es legal es bueno. No, lo que para nosotros, hermanos, dice la Escritura es bueno y siempre será bueno. Amén. Amén. Pero no lo que dice el hombre. El hombre le puede decir, se pueden casar hombres y hombres, mujeres y mujeres. Eso te dice la ley. Ante Dios es malo, es desagradable, es abominación delante de Él. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso hay una necesidad de crecer. Por eso Pablo le decía a Timoteo, nútrelos para que puedan crecer. Lea la Escritura. Si Dios nos alimenta, si usted se alimenta aquí en la iglesia, también usted puede alimentarse a través de la Escritura que Dios nos ha dado. Cuando estamos pequeños, nuestros padres nos alimentan. Todos pasamos por eso. A cucharadas empezaron a darnos de comer. Pero a medida uno va creciendo, usted ya lo puede ver, venga a su memoria a sus hijos. Cuando sus hijos van creciendo, no quieren que usted lo alimente. Ellos quieren comer por sí solos, aunque se embarren, aunque hagan un desastre. Déjelos. Déjelos, porque va a llegar un momento donde no va a estar ahí papá y mamá para darles de comer. La diferencia del hombre con Dios es que Dios siempre va a estar ahí. Pero Dios espera de que podamos alimentarnos a través de la Escritura para poder crecer. La palabra de Dios puede transformar nuestras vidas. Si usted tiene sed, es una señal que hay algo incorrecto, algo que no hay todavía en su cuerpo, pero que lo necesita. Por eso es bien importante esto. Pero aquí le puedo hablar solo a aquellos que realmente han tenido o tienen una relación muy íntima con Dios. Amén. Por eso en la iglesia es que aprendemos todos. Pero el alimentarse es una responsabilidad individual. Amén. Quiero que usted me pueda ayudar allí en sus notas, por favor. La necesidad que hay de alimentarme. Sabe que hay que recibir un alimento que edifique mi vida. Así como en lo natural, yo sé que mucha gente se cuida en su alimentación. Cuenta cuántas calorías, cuántos carbohidratos, cuántos frijoles se va a comer, cuánto arroz. ¿Saben que hay gente que cuenta lo que se va a comer? Hay gente que, yo digo, se pasa, ¿verdad? La gente come así por poquito. Digo, bueno, si eso es la forma, ¿verdad?
Se está cuidando por alguna razón. Si padece diabetes, alto colesterol, lo que sea, por alguna razón está comiendo así. Hay gente que solo come ensaladas, ¿verdad? Yo creo que es porque quieren bajar de peso, no es porque es saludable, amén. Pero se escogen en lo que comen. Hay gente que no se cuida, come lo que sea. En el Señor debemos de entender esto. ¿Sabe qué? La necesidad de alimentarme. Yo tengo que alimentarme de ese pan del cielo. Escriba por favor, pan del cielo. Ahí en San Juan capítulo 6, y le voy a parafrasear un poco lo que decía en ese capítulo. Fue ese milagro que el Señor hizo cuando alimentó a esos 5,000. Ese gran milagro. Hermano, lo que el hombre piensa que puede hacer o que no puede hacer, Dios lo puede hacer todo. Había un problema, una necesidad, y había algo delante del Señor para poder suplir una situación en un momento. En San Juan capítulo 6 versículo 12 dice la escritura: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged, ¿qué dice? Los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, ¿qué dice? 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que se habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, ¿qué dijeron? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjese lo que aconteció ahí. Había una necesidad, habían 5 panes y 3 peces, y había una gran multitud delante del Señor. Era un gran milagro, era una oportunidad que Dios tuvo de mostrar su gloria y poder. Cuando usted está pasando una necesidad, no es para que simplemente busque ese milagro de parte de Dios, que lo puede hacer. Él quiere que lo busque a Él también. Pero Dios mostró que en medio de cualquier necesidad, Él puede estar ahí para suplirlo, para ayudarlo, para tener compasión. Y era lo que acontecía, porque los discípulos estaban ahí con él y dijeron: ya se está haciendo de noche, Señor, manda esta multitud para allá. Pero dice la escritura que él sintió compasión. Dice ahí en la escritura en San Marcos capítulo 8 versículo 2, dice el Señor ahí en San Marcos 8:2, dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿Qué es lo que el Señor sintió cuando vio la multitud? Compasión. Hay algo que quizás muchos de los que estamos aquí no podemos sentir, y ahí hay una necesidad. Tiene que ser alimentado por Dios. Tiene que haber sed de Dios, hambre de justicia, para que podamos obrar de acuerdo a lo que la palabra dice. Pero ¿sabe lo interesante de este pasaje? Que cuando nosotros recibimos ese pan del cielo, todo ese pan del cielo no lo podemos desechar. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, cuando el Señor alimentaba al pueblo en el desierto, el Señor les estaba dando pan, el maná del cielo, día a día. Ellos querían guardarlo, ¿y qué pasaba? Ese pan se podría, se arruinaba. Pero ¿por qué el Señor en esta ocasión que hizo este milagro no les dijo: no guarden nada, bótenlo? El Señor ya nos estaba enseñando que Él ya no iba a estar con nosotros, pero su palabra iba a permanecer. Por eso cuando recibimos pan del cielo, nosotros no podemos desechar unas cosas y tomar otras, que es lo que está haciendo la iglesia de hoy en día. Hay cosas que toma y que son bíblicas, están en la palabra del Señor. Pero hay otras que desechamos, como por ejemplo presentarnos aprobados delante de Él. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Cuando nosotros leemos la Escritura y estamos recibiendo ese pan del cielo, es el mismo Señor Jesucristo, es la palabra de Dios, y no podemos desechar algunas cosas. Tenemos que comérnoslo todo. Mire, hay gente que usted lo invita a comer, y mire, hay cosas que yo he tenido que comer aunque no me gusten. De una miro el plato, pero me lo como, porque no puedo ser descortés, no puedo despreciar. No, alguien tuvo un detalle para poder agradarme. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? O sea, nosotros debemos de aprender, y este es un tip que le voy a decir: no desprecia a nadie aunque le ofrezca algo de comer. Porque hay gente que dice: a mí no me gusta eso. Pero si la próxima vez ni siquiera te ofrecen, te vas a sentir ofendido. Amén. Como decía alguien, ¿me están escuchando? Amén, amén, hermanos.
quiero que puedan entender esto. El Señor se manifestó ahí y les pidió que guardaran esos 12 cestas de un pan que había sobrado. En el Antiguo Testamento ese pan era día a día. El Señor nos dejó una palabra de Dios para que nosotros comamos todos los días. Estadísticamente el 20% de la iglesia lee la escritura todos los días. Yo lo dudo mucho en esta estadística, pero eso es lo que dicen los estudiosos aquí en Estados Unidos. El 30% lo lee de vez en cuando en la semana. Y le voy a decir esto que es sorprendente, pero el 60-80% no lee la Biblia. La andamos cargando como simplemente un utensilio, como señal que soy cristiano. Pero la Biblia se tiene que leer en casa. Aquí en la iglesia lo que hacemos simplemente es dar una corta enseñanza de hora y media, hora 45 minutos para poder ser instruidos. Pero es una responsabilidad de todos leer la palabra del Señor. Amén. Amén. Porque si usted quiere que Dios le hable, tiene que abrir la escritura. Y si usted no solo se va a alimentar una vez, se va a alimentar todos los días. El Señor sintió compasión cuando vio a esa gente y mostró, hermano, cómo Él piensa y cómo el hombre piensa. Dice ahí, y los enviaré en ayunas en sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Sabe, hermano, que estas palabras eran de alguien que estaba cerca de él? Felipe. Imagínense, había estado con el Señor, estaba recibiendo todas las instrucciones del Señor y fue el primero que dijo, ¿quién podrá alimentar a toda esta gente aquí en el desierto si no hay una tienda, no hay un Megamart ahí para ir a comprar? No hay. Y el Señor le dio instrucciones y simplemente les pidió que obedecieran. Cuando el Señor dijo, tienen 3 días en ayuno, van a desfallecer estos en el desierto, está mostrando que Él conoce nuestra vida, aunque las demás personas que nos rodean no lo sepan. Él sabe cómo está el corazón de cada uno acá. Él sabe por qué usted está acá. Él sabe el problema que usted está pasando. Él sabe la necesidad que usted tiene de Dios. Que Dios obre en un milagro en su vida. Él lo sabe. Y el Señor siente compasión de eso. No crea que el Señor le hubiera sido agradable decirle, ok, hay 5 panes, a mí me dan uno entero y arréglense ustedes con los demás. No. Usted sabe, porque el jefe tiene que comer más, ¿verdad? O sea, que comiera él uno y los demás que se repartieran los otros 4 panes. No, el Señor pensó en la multitud. Aunque sabía que le estaban siguiendo para satisfacer la parte física, su estómago. Y eso es lo que ahora mucha gente está buscando de Dios, que pueda suplir una necesidad material. Mas Dios está dando una palabra que te va a saciar lo espiritual. Amén. Amén. A Jesús le preocupa mucho, mucho nuestra vida espiritual. Por eso era instruido Timoteo a través de las palabras de Pablo, para que pudiera ser veraz en una palabra de verdad. Por eso nosotros tenemos esa necesidad de alimentarnos. Si usted no se alimenta, cualquier cosa que le den, va a comer. Mire, yo conocí a una persona que me dijo que no tenía nada que comer. Nada. Había despreciado y no había sido un buen administrador. Y llegó a estar a un punto donde tuvo que comerse una tortilla con sal, una tortilla de 3 días. ¿Cree que se la comió porque quería comérsela? Se la comió por necesidad, para que ya las tripas no le sonaran, para que le cayera algo en el estómago. Cuando la gente no lee la palabra de Dios, va a comer cualquier cosa que le digan en el nombre del Señor, aunque no sea la palabra de Él. Amén. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, Dios mismo le está hablando y usted puede distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso es bien importante que entendamos esto. En San Marcos capítulo 7, versículo 21 dice así: porque de dentro del corazón, cuando nosotros buscamos satisfacer nuestro cuerpo, vea, miren lo que dice el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué dice? Salen malos pensamientos, los adúlteros, los fornicarios, los homicidas, dice el 22, no lo tiene usted ahí,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Mucho de lo que nosotros, mire, yo le voy a decir esto, hay gente que es delicada del estómago y come cualquier cosa y se enferma. Por eso el Señor dice, eso que ustedes coman realmente no es mayor cosa. Tienen que alimentarse de ese pan del cielo, que es un alimento que va a permanecer para siempre. Pero dice que uno no debe de preocuparse por lo que come, porque lo que usted come va a salir por la letrina. Eso no va a quedar ahí, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al mismo hombre. Y eso es lo que contamina al hombre. Por eso cuando la gente no está llena de Dios y no tiene hambre ni sed de justicia, salen estos pensamientos del corazón. Por eso se recuerda la semana pasada, estuvimos hablando sobre todas las cosas. Hay que guardar nuestro corazón, porque en el corazón es donde se dan todas estas situaciones. ¿Y quién lo decía? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. La avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, es algo que viene del corazón. ¿A dónde Dios nos habla? Nos habla el corazón, porque Él quiere tener un corazón sano. Si usted tiene un corazón sano, usted le va a entregar su vida plenamente al Señor. Pero si usted tiene un corazón dañado, usted estará sufriendo, estará enfermo, seguirá viviendo, pero enfermo, y no estará disfrutando la vida en el Señor. Amén. Por eso es bien importante que entendamos esto, que yo me alimento de ese pan del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo a través de la Escritura. Pero como yo no simplemente como, tengo que tomar algo. Yo le voy a pedir que pueda escribir ahí en sus notas la necesidad de alimentarme. Necesito agua de vida. Amén. En Salmos capítulo 5, 105, versículo 40 dice así. Mire la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Salmos 105, versículo 40. Pidieron. Quiero que nos detengamos ahí en ese salmo. Dice. ¿Qué dice ahí? Todos juntos, por favor, la primera palabra que dice. Pidieron, otra vez. Pidieron, fuerte, fuerte, fuerte. Ok, ¿cuántos le piden al Señor? Levante su mano, por favor, sin pena. Todos. Señor, es la oración del me, ¿verdad? Y no del úsame, sino del dame, 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 dame y dame. Ya parece que tuviera me, ¿verdad? Pero dame. Pero aún el Señor esas oraciones las logra escuchar, aunque no sea lo que realmente Él está esperando de nosotros. Dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació, ¿qué dice ahí? De pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas y corrieron por los que dice sequedales como un río. Aunque en nuestra vida estemos pasando un desierto, Él dice que va a hacer correr aguas, que fluyan. Porque si usted reconoce que hay una necesidad, por eso el Señor dice, pidieron. Cuando uno pide, reconoce que hay una necesidad. Cuando usted le dice al Señor, Señor, yo necesito más de ti, pero no de palabra, el Señor lo va a llevar a que usted se congregue más, a que usted lea más la Escritura, a que usted realmente busque del Señor con ese amor y esa pasión profunda. Pero hay gente que dice, yo quiero cambiar, yo quiero... ¿Cuántos han escuchado esa frase típica que la gente dice, yo quiero cambiar? Pero ¿qué estás haciendo para cambiar? Si Dios te va a ayudar para que cambies. Dios no te va a cambiar. Dios te va a ayudar para que cambies. Dios va a empezar a transformar tu vida. Pero tiene que haber primero un deseo y una decisión de hacerlo. Dios no va a cambiar a nadie si esa persona no quiere cambiar. Esa persona necesita decidir cambiar. Y ahí estará el Señor. Estoy contigo. Has pedido y te voy a dar pan del cielo, que es la palabra del Señor. Y aunque estés pasando por un desierto, dice que Él va a hacer fluir el agua en medio de los sequedales. Hermanos, miren, no hay peor cosa que tener sed y no tener agua a la mano. Parece que uno se está muriendo. ¿Sabe que en un tiempo, leí en una historia de una manera de cómo torturaban a los esclavos, a los que eran enemigos de los pueblos? ¿Sabe qué hacían? Cuando los capturaban, los llevaban y les ponían en la mesa un gran banquete. Los tenían como 2 días sin comer y luego les ponían un gran banquete. Y cuando les ponían el banquete, les decía, come todo lo que quieras.
le ponían carnes, postres, todo eso. Y aquel esclavo, como tenía 2 días de no comer, empezaba a comer. Pero ¿sabe qué? No le daban nada de beber. Empezaba a comer, a comer, a comer. Cuando ya tenía unos cuantos pedazos de carne en el estómago, decía, dame algo de tomar. Le decía, no, sigue comiendo si quieres. Comía y comía. Usted no sé si se ha encontrado en una situación así, en la que usted come y tiene una gran sed porque no hay agua que tomar. Cuando usted está poniendo los ojos en aquellas cosas materiales, usted va a sentir que se está llenando de eso, pero seguirá sintiendo un vacío en su vida, porque necesita que esas aguas fluyan en cada uno. Amén. Es bien importante que entendamos que esa palabra de Dios tiene un componente tan importante. ¿Y sabe cómo se llama? El Espíritu Santo. Amén. Dice que en el principio se movía sobre las aguas y era el Espíritu Santo. Cuando estamos pidiendo que hay sequedales, un desierto en mi vida, hay creyentes que hace mucho tiempo no han podido tener un toque del Espíritu Santo, aunque está en nosotros, pero no sabe lo que es una manifestación del Espíritu Santo en su vida, porque ha estado comiendo palabra, pero no ha dejado que el Espíritu Santo pueda fluir, porque sigue estando en un sequedal. Su corazón está como en un desierto, como una tierra árida, porque esa palabra no va a ser efectiva si no fluye el Espíritu Santo en la persona. Amén. Los ateos saben la palabra de Dios. El diablo le declaró la palabra de Dios a Jesucristo en el desierto. No sentía ningún remordimiento por la palabra, porque no estaba ese componente que era el Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Él sabe de qué cosas realmente nosotros tenemos necesidad. Nos dice qué debemos de hacer. Cuando usted, el Espíritu fluye con esa agua de vida, usted sabe que lo necesita. Quizás podemos estar en ese sequedal. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado un sequedal. ¿Cuántos de ustedes tienen sed de Dios? Y es tan fácil humanamente saber si hay sed de Dios. Porque cuando hay sed de Dios, yo estoy en este lugar y también en mi casa, en cualquier parte, y busco de Dios en todo momento. Porque este evangelio no es para congraciarse con alguien. Por eso usted escuchará esta frase que dice, es que me cae bien el pastor. Ahí no es que le caiga bien yo o otro pastor o cualquier. Usted está por la palabra de Dios, por lo que el Señor dice, porque Él es el que lo bendice. De Él emana toda buena obra. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 10:4 dice, miren la palabra en este pasaje, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, que dice, era Cristo. ¿Cuál es nuestra roca? Cristo. ¿En qué está parado usted? En la roca. En la roca. Usted está parado en la roca, que es Jesucristo. Por eso dice que se recuerda cuando estudiamos que Moisés le pegó a la piedra, a la roca, para darle de beber al pueblo. La roca era Cristo. Por eso cuando le dijo, pégale delante del pueblo, y le dio. Y el otro le dijo, háblale. Pero Moisés no hizo caso y le pegó otra vez. Le pegó a Cristo. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo perseguía a la iglesia. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque Pablo era un celoso de la escritura, de lo que él había entendido, pero dice, no, te voy a enseñar. Y tuvo temor de él. Por eso debemos de tener temor a la palabra del Señor y tenerle una gran reverencia, porque esa palabra es Jesucristo mismo, que nos sacia y nos da de beber. Amén. Dice en San Juan capítulo 7, versículo 37, dice, mira aquí, hermano, en el gran día, en un momento cumbre, dice ahí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ok, le voy a repetir otra vez lo que dice la escritura.
Jesús se puso en pie y alzó la voz, porque en aquel tiempo, hermano, no habían amplificadores, no habían bocinas, no habían nada, era pura voz. Se puso en pie en una fiesta que habían miles de personas, porque ahí no eran unos cuantos, habían muchas personas. Y él se puso en pie y dijo y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice ¿qué, hermano? Como dice el pastor, como dice el hermano, como dice, no, como dice la Escritura. Dice ahí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿qué dice? Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esa agua de vida es nuestro mismo Señor, y ese componente, el Espíritu Santo. Porque si Él me da de tomar, tienen que correr aguas en mi vida, que fluyan. Porque si no, simplemente te has alimentado de palabra, pero no has permitido que el Espíritu Santo pueda fluir. Pedirle sed de Dios es decirle: Señor, yo sé que tú existes, yo sé que tu Espíritu Santo es real, pero yo quiero, Señor, que pueda fluir en mi vida. Que haya algo. Hermano, yo les mostraba un video a los hermanos de la alabanza, y la gente que es espiritual cree que solo es hablar en lengua. Es parte, pero no es eso. El Señor le estaba hablando de un estilo de vida, de un comportamiento, de una manera de ser, de pensar, de hablar. Por eso el Señor dice: no es lo que el hombre come lo que lo contamina, es lo que sale de su boca. Amén, hermano. Muchas veces nosotros podemos destruir vidas, creyentes destruyendo vidas a través de la palabra. Amén, hermano. Amén. Pero el Señor mismo nos dijo que si teníamos sed, iban a correr, iba a haber agua en nuestro interior, si creyese. ¿Hay alguien que cree? Amén. ¿Hay alguien que necesita que esas aguas puedan correr, esos ríos de agua viva puedan correr en su vida? Necesita, lo necesitamos. Amén. Ya voy a terminar. Si usted me ayuda ahí, para poderme mantener, para alimentarme, eso causa en mí una vida plena. Vida plena.